¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la deportación llevó un protocolo, pero aquí hay una ley sobre la migración y es un decreto presidencial. Aunque Haití está viviendo una situación extremadamente difícil, muy difícil, y Haití se metió en un complot internacional, pero lamentablemente no hay un país en el mundo que está apoyando a Haití en esa situación dolorosa por la ola. Pero tristemente, lamentablemente, la forma que están llevando las mujeres embarazadas con niñas, esa da pena. Pero como es una ley que están aplicando sobre la deportación, que ellos llegan en su país, aunque Haití no es un país estable por la inseguridad, por la banda, todo eso, por la debilidad del gobierno, pero con Dios mediante vamos a ver cómo es. Fue un placer. Como haitiano, ¿cómo te sientes? Es lamentable porque recibir los haitianos que están de este lado de manera ilegal no es un problema. El problema es que porque Haití está en una situación difícil donde la banda está sacando gente en su barrio, en su país, ellos están huyendo. Pero el consejo que yo puedo dar a los haitianos aquí, al gobierno, a todo el pueblo dominicano, un poco de humanidad, porque imagínate, por allá está difícil. Ellos están llegando en la frontera para ir en su país, es un lío para cruzar. Porque la banda peleando, la policía está buscando cómo, el gobierno está buscando cómo a ver si resolver la situación, pero peleando, es tiro. Las calles de Haití, ¿qué tan cerca está la banda de aquí? En mi vale, pero la caoba Veladero no hay ninguna situación hinche, pero en mi vale que están llegando la banda porque mi vale está más cerca de Puerto Príncipe. Entonces, la gente, ¿cómo vive? Bueno, muy lamentable. No hay salida, no hay actividad comercial, ya usted sabe, están trancando y no hay ayuda, asistencia. Están cobrando peaje. Esa es lo más rinda en Haití. Donde quiera, es por eso que la banda están peleando para poner su puesto de peaje. Dicen que ellos quieren venir para la aduana de aquí. ¿Qué hay de cierto eso? No, es la gente que están hablando sobre eso. Ellos no quieren controlar. No, estratégicamente ellos están haciendo un trabajo por su jefe internacional. Hay un jefe internacional. Claro, porque dime, Haití no está produciendo armas. Mire cómo con facilidad haya munición, haya armas de calibre. ¿Usted cree que es justo una gente con una chancleta que no puede comprar cosas, no tiene domicilio, cosas, pero con 3, 4 fusiles? ¿Y allá con qué para manejar? Y la gente dice que se le está terminando las municiones a la gente de la banda. Es la gente que están hablando, ¿quién sabe de dónde viene la munición? Ellos nunca faltan munición. El gobierno puede faltar munición, pero la banda no. Ellos siempre están consiguiendo. Un mensaje de unidad a los hermanos haitianos. Bueno, es lamentable, pero ellos son humanos y ellos son haitianos. Tienen que buscar como con un acuerdo para tranquilizar el país, para que todo el mundo vive en paz y sigue para adelante. ¿Crees que la gente tiene miedo allá en Haití, en las calles, y no enfrenta a la banda por eso? Mi hermano, de todo modo, hasta su jefe tiene miedo porque la bala no tiene ojo. Puede caer a cualquier, usted puede estar en su casa y están cayendo tiros, matando mujer, niños, todo el mundo. ¿Cómo es tu nombre? Luquens François. Lucas, ¿a qué tú te dedicas? Trabajo por el consulado. Y aquí, tú eres representante del consulado. Del consulado, sí, asistiendo la deportación. Muchísimas gracias. Fue un placer. Matando